Voy a hablar ahora del partido que creo recordar que en uno de los vídeos que hice en este canal de los partidos más inolvidables para mí, pues creo recordar que lo puse en el número 1, el más inolvidable de todos, y lo sigue siendo. Que sorprendentemente no es el 2-6, el del 2-6 es uno de los más placenteros, ¿no? O la victoria de Italia contra Alemania en 2006 fue también de los más placenteros, pero este en concreto fue el que más. Para mí, ya lo he comentado muchas veces, es la temporada más inolvidable, posiblemente la que... A mí ya me gustaba mucho el fútbol, desde 1990, desde los 7 años, desde ese Mundial de Italia 90, pero esa temporada, la de Ronaldo, la 96-97, ya fue lo que me terminó por convertir en un completo enfermo de este deporte. Y fue en esa 96-97, si no recuerdo mal, en marzo del 97. O sea, estamos ahora... Sí, yo creo recordar que fue en marzo. Se estarán cumpliendo ahora 29 años de ese Barça 5, Atlético Madrid 4, con una remontada absolutamente increíble. Increíble, que quiero poner en contexto. Hago este vídeo porque quiero ponerlo en contexto. Aquello de la ley Bosman, aquello del fútbol de esa época, la Copa en aquel... Bueno, que también fue en Copa. Fue en Copa como ahora, ¿no? Como mañana. Yo sé que alguno me puede decir, hombre, pero viste, realmente no es lo mismo, porque para hablar de remontadas, aquí se está produciendo una derrota en el partido de ida y hay que remontar en el partido de vuelta, ¿no? Mientras que en aquel momento habíamos empatado 2-2, si no recuerdo mal, 2-2 contra el Atlético de Madrid en la ida. Traíamos ventaja por el valor doble de los goles, la normativa aquella absurda que existía hasta hace no mucho. Y luego pues el Barça empezó perdiendo, se puso 0-3, 2-4 y tuvo que remontar en medio del partido. Entonces no es lo mismo que esto, donde vienes 4-0 y tienes todo el partido por delante para iniciar una remontada de tal y cual. Técnicamente no es lo mismo, pero diría que es mucho mejor ejemplo, muchísimo. No es solo que sea mucho mejor ejemplo, es el único ejemplo válido para una... Ni siquiera el 6-1 contra el Qatar Saint-Germain, a pesar de que el resultado es el mismo, técnicamente es así, dices, pues mira, partido de ida 4-0 y 6-1, ¿no? Tal. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Por múltiples razones. Para mí el Qatar Saint-Germain vino creyéndose que había pasado ya la eliminatoria. Que ese es uno de los puntos clave para que se puedan producir esas remontadas, ¿no? El miedo, la relajación, muchos factores que quiero comentar ahora. Yo tengo muy claro que el Atlético de Madrid relajado no va a venir. Eso lo tengo clarísimo. Pero clarísimo. De hecho, el partido que hace ayer contra el Oviedo es otra... Estamos viendo que el Atlético de Madrid tiene dos caras. Y sin embargo, la prensa te dice, no, muy mal el Atleti, en Liga, tal. Parece que no entienden, al parecer, que el Atlético de Madrid ha activado el modo diésel en la Liga, de decir, mira, aquí con meterte entre los 4 primeros vas sobrado. Y que en modo Copa, en modo Champions van a dar la vida. Y que por tanto no tiene nada que ver el Atlético de Madrid de la Liga con el de la Copa y la Champions. Si el Atleti estuviera peleando la Liga y estuviera a 2 puntos del liderato, a 1 punto o líder, pues tengo muy claro que veríamos otra cara del Atlético de Madrid en Liga. Pero no es eso lo que está pasando. Entonces, quien menosprecia el Atlético de Madrid o se crea que pues vive en Narnia, vive en mundos de fantasía, o yo creo que entiende pues muy poco de este deporte. Pero eso, hablar del Atlético de Madrid actual, lo dejaré para mañana, para el partido, para el vídeo de la previa del partido. Ahora quiero hablar más de cómo se produjo esa remontada contra el Atlético de Madrid, ese 5-4, y por qué considero que ese partido sí es válido para tratar de intentar el milagro mañana. ¿Y por qué es diferente? ¿Por qué lo veo mejor ejemplo que el 6-1 contra el Qatar Saint-Germain? Y es porque el partido para mí, ya lo digo ahora, para el partido de mañana solo puedes conseguir ganarlo si vas sin ningún tipo de miedo y completamente libre de presiones.
completamente, total y absolutamente libre de presiones. Es decir, ¿y con esto a qué me refiero? Me refiero a que no tengas miedo ni siquiera a perder 0-10. Si no tienes miedo ni a hacer el ridículo, ni a quedar eliminado, si el Barça no tiene miedo, ahí es donde se puede obrar una pequeña esperanza. Porque cuando no tienes miedo y vas al ataque con todo, cuando no tienes miedo a la línea defensiva y todos estos cuentos, a que te pillen a la contra, ahí sí. Si el Barça tiene un poco de miedo, está eliminado. No tiene ninguna opción de nada y lo más probable es que pierda el partido. Ya repito, no sé si lo comentaré en este vídeo o en el de mañana, pero, hombre, eso ya lo digo ahora. ¿Cómo el Barça levantó el 0-3? El 0-3, que parecía imposible, como voy a comentar ahora, y el 2-4 contra el Atlético de Madrid en la 96-97. Única y exclusivamente por perder total y absolutamente el miedo a perder. Porque ya se vio derrotado. Es una sensación que la recuerdo ahora mismo, pero es que la recuerdo ahora mismo, viendo el partido en casa, todos en plan, va, esto no... Ya estábamos como pensando, ¿no? Hay que echar a Robson, tal, o sea, es como si nos hubiéramos ido del partido. Tengo muy claro que todo el barcelonismo dijo, esto... Como que ya habíamos pasado página incluso, es como si hubiéramos dicho, este partido ya no existe, y probablemente el Atlético de Madrid también se fue al descanso viéndose ganador, porque el Barça tenía que meter 4 en 45 minutos y no encajar, claro, y no encajar, tenía que meter 4 en 45 minutos para poder darle la vuelta al eliminatorio. Y tú dirás, bueno, pero el Atlético de Madrid de por entonces... Pero esta es otra cosa que hay que destacar. Yo creo que el Barça y el Atlético de Madrid ahora mismo están bastante igualados como equipos. A nivel competitivo, creo que somos mejores que el Atlético de Madrid, pero estamos bastante igualados. Con esto quiero decir que si jugáramos 10 partidos, creo que el Barça sacaría más puntos, pero tampoco por muchísima diferencia. Ya lo he dicho muchas veces, para mí el Atlético de Madrid es el verdadero rival de la Liga, no lo digo para provocar, lo digo porque es la verdad. El Trampas, sin sus trampas, no estaría por delante ni del Atleti ni del Villarreal. Para mí es así. Pero con sus trampas, pues por supuesto, el riesgo de que nos quiten esta liga es enorme. Como ya sucediera en 2012, 2017, 2020 y 2024, con ligas ganadas por lo civil o por lo criminal, como están tratando de ganar esta. Bueno, a pesar de que el nivel, pues como digo, es muy similar, directamente en la 96-97 era todavía más ajustado. Para mí era todavía más ajustado, porque a pesar de que para mí teníamos mejor plantilla, es que claro, teniendo a Ronaldo como para... Aquel Ronaldo, ya digo, era un extraterrestre, un jugador... Solo, insisto, el único, lo tengo ahí en algún vídeo, ¿no?, de hace mucho tiempo, el único jugador para mí comparable a Messi, el único. Potencialmente hablando, el único que yo he visto, que yo haya visto en estos 35 años siendo este deporte, el único. Una locura, es incomparable, inigualable. Me encantaría poder, si no fuera por el copyright, me haría aquí un vídeo de 1 hora reaccionando a los regates de Ronaldo y las cosas que hacía. Porque es para ello, ¿no? Pero desgraciadamente pues no puedo hacerlo. A ver si algún día las federaciones pues levantan los vetos de copyright, macho, y podemos reaccionar a vídeos de skills, pero bueno, mientras no lo levanten, pues no puedo hacer demasiado. En aquella temporada 96-97 hay que destacar que en la temporada anterior, la 95-96, el Atlético de Madrid ganó la Liga y la Copa. Nos la ganó a nosotros. Fue la última temporada de Johan Cruyff como entrenador. El entrenador era Radomir Antic, que estaba iniciando un proyecto y que a base de defender bien, lanzamientos de falta y de corners, sobre todo como si fuera un poco como el Arsenal de esta temporada en realidad, pues con un fútbol poco vistoso, pero con un buen trabajo defensivo y con un balón parado espectacular. Milinko Pantic, que aún tengo pesadillas todas las noches. Pienso que al igual que los madridistas sueñan con Derticia, yo sueño con Pantic sueño con Pantic todavía por las noches. Y fíjate, ya que hablamos de Pantic, que ese día metió los 4 goles el tío. Le metió 4 al Barça en ese partido del 5-4, cuando, a ver, Pantic marcaba bastantes goles porque lanzaba las faltas y tal y cual,
pero tampoco es que fuera un súper goleador. Pues ese día metió los 4 goles del Atlético de Madrid. Los 4 goles. En una noche terrible para Víctor Bahía, que cometió pues bastantes errores. Sobre todo ya el del 2-4 fue el colmo, ¿no? Víctor Bahía, portero del Barça en aquel momento, el portero portugués. Bueno, no me quiero desviar demasiado, porque al final, si empiezo a hablar de Pantis y de Víctor Bahía y de este y del otro, pues esto se va a más de 1 hora de duración seguro. Como digo, venía de ganarnos. La Supercopa la jugamos, se jugaba entonces a doble partido. Ya sabéis que hasta hace no mucho, hasta 2019, si no recuerdo mal, se jugaba a doble partido entre el campeón de Liga y el campeón de Copa. Jugamos como era también habitual, el partido de ida se jugaba en el campo del ganador de la Copa, que la ganó el Atleti, y nosotros como subcampeón pues jugamos ahí, en Montjuic. Y el partido de vuelta se jugaba en el campo del ganador de la Liga, que fue el Atlético de Madrid también, como digo, el doblete de Liga y Copa del 96. Que creo recordar que se jugó en La Peineta. Corregidme si me equivoco, pero creo que la vuelta se jugó en La Peineta y habíamos perdido 3-1, después de haber ganado 5-2 para un balance de 6-5. Ganamos por solo un gol. La Supercopa casi nos lo levantan en el partido de vuelta. El 5-2 de la ida de la Supercopa había sido el mítico del roto. No lo olvidaré nunca, la elástica. Aún hoy estoy soñando con la elástica. Es la más perfectamente, la más perfectamente ejecutada desde un punto de vista técnico que vi en mi vida. La elástica de Ronaldo a Geli. La tenéis en YouTube, pues si no la habéis visto. Ronaldo Geli, mejor aún, poned Barça 5, Atlético Madrid 2, Supercopa 1996 y mirad, porque aparte hay un gol que marca Ronaldo, que hace una jugada Giovanni desde el centro del campo llevándose a todos. Fue un partido memorable memorable. Que ya esa temporada los Barça Atlético de Madrid fueron increíbles, ese 5-2, el 5-4 de Copa, y luego creo que ganamos en Liga, creo recordar que ganamos en Liga también marcando 5 en el Calderón. Habíamos empezado perdiendo, si no recuerdo mal, con otra exhibición de Ronaldo. Bueno, el Atlético de Madrid está muy igualado, y hay que entender que aquel Barça y aquella época no era como esta, que a partir de la entrada de Bosman y a partir de la llegada de Rijkaard primero y después Guardiola, yo creo que se empezó a abrir una diferencia entre Barça, Madrid y el resto muy grande. Sé que me dirán fanático, pero para mí la diferencia entre el Barça y los demás se abrió por talento de nuestra manera de jugar y buena gestión, y la del Trampa se abrió pues porque es un club-estado, porque más allá de eso, ya digo, es un equipo que no juega nada y que sí, muchas estrellas, mucha historia, pero bueno, la mayor estrella son los árbitros. Los árbitros, los trabajos de desestabilización que hacen, etc. Entonces, se ha abierto una distancia. Y esto es importante destacarlo porque en aquella época no había tal distancia. No eran tan superiores, no había tanta diferencia. El Atlético de Madrid era un equipo que, sí, para que lo comprendas, para ponerte en contexto si no estabas en aquella época. Levantarle a aquel Atlético de Madrid 0-3 al descanso, a aquel Atlético de Madrid, recuerden que venía a ser campeón de Liga y de Copa, a aquel Atlético de Madrid levantarle el 0-3 al descanso, por mucho que fuéramos el Barça y tuviéramos a Ronaldo y tal, sería el equivalente hoy a que el Barça le levante al Atlético de Madrid en la segunda parte el 4-0. Te lo digo así de claro. Que lleguemos al descanso 0-0 y que levantemos en la segunda parte el 4-0. Igual de difícil. Igual de difícil, y no muevo ni una coma de lo que estoy diciendo, porque te aseguro que yo no conozco a nadie que tuviera ninguna esperanza de levantar el partido al descanso. Si teníamos una esperanza fue bueno, como ya estamos perdidos, pues venga, que esto se remonta ahí, va. ¿Sabes? Lo típico de, ¿qué más da? Si total, ya asumimos que perdimos, ¿no? Ya asumimos que estamos eliminados. Esa fue la clave. Esa fue la clave. La clave es la psicología al final. En las eliminatorias, lo comentaba el otro día, con el tema del Inter y el Bodo Glimt y el tema del formato. No paro de hablar del formato de las eliminatorias precisamente por esto. Porque al final es la experiencia que te lleva a entender, decir, cómo se produjo aquella remontada. Yo siempre recordaré, siempre de aquella noche, el cambio cuando entran Stoichkov y Pizzi. Creo recordar
Creo recordar, no, seguro, porque el partido lo he visto un montón de veces. No tantas como El Padrino, pero o como Los Soprano, pero lo he visto un montón de veces. Y decide Robson, que tenía Mourinho de segundo, decide Robson sustituir, fallecido Bobby Robson, ¿no? Sustituir a Laurent Blanc, defensa central francés, y Jica Popescu, mediocentro. Jugábamos con un 4-2-3-1. Aquel Barça jugaba con un 4-2-3-1, Popescu y Guardiola en el doble pivote. Había una gran polémica de por qué no jugaba más de la Peña, que había brillado mucho en la 95-96, era muy joven, ¿no? Y era una promesa, nos encantaba verlos, ¿no? Metía esos pases a lo Laudrup entre líneas que nos encantaban, ¿no? Y de la Peña, pues Robson no se atrevía a ponerlo en el doble pivote porque no defendía, entonces jugábamos, pues en la banda derecha jugaba Figo, en la banda izquierda Luis Enrique, de media punta Giovanni, por delante Ronaldo, a veces jugaba Luis Enrique de media punta, a veces jugaba de la Peña de media punta, bueno, jugábamos así, con un 4-2-3-1, Ronaldo en punta, Figo en la derecha, a veces Stoichkov, Luis Enrique en la izquierda, incluso a Munique, ¿no? que lo habíamos fichado aquella temporada en el mercado invernal, si no recuerdo mal, y bueno, la cuestión es que decide, en plan, bueno, como vamos perdiendo 0-3, ¿qué más da perder 0-3 que 0-10? Y decide romper la estructura. Manda a De la Peña, creo, sí. De la Peña había salido en media punta, 4-2-3-1 con Popescu, Guardiola en el doble pivote, De la Peña de media punta, Luis Enrique en la izquierda, Figo en la derecha y Ronaldo en punta. Y la defensa, creo recordar que era Sergi en la izquierda, eso seguro, Couto, Blanc, ¿y quién era el lateral diestro? Porque no me acuerdo para nada de quién era. Ferrer no era, Ferrer no era porque creo que Ferrer ya se había marchado al Chelsea, ¿o no? Bueno, no estoy seguro ahora mismo, sinceramente no estoy nada seguro. Pero ¿quién jugó Luis Enrique lateral diestro aquel partido? Y me estoy yo... No sé si luego Luis Enrique cambia el lateral diestro así cuando entran Stoichkov y Pizzi y al final puede ser que pasara Luis Enrique atrás, puede ser. Es posible. Pero Luis Enrique jugaba de todo, de media punta, en la banda derecha, en la izquierda, de lateral, de lo que fuera, ¿no? de 9. Era increíble lo de Luis Enrique. Entonces, bueno, la cuestión es que saca a Popescu y a Blanc, y eso ya era una machada, porque dices, aquí se acabó la táctica. Es como los combates de boxeo entre Rocky y Apolo, ¿no? O entre Rocky y Van Drago, que dices, bueno, esto qué macho, que son de hierro, aquí se están dando de hostias sin parar, no hay defensa, no hay táctica, no hay nada, ¿no? Entonces, pues era eso, el Barça salió en plan, mira, adiós a la táctica y tal. Yo siempre recordaré que cuando entra Stoichkov, el tío entra como remangándose y va en manga corta. Pero es como si hubiera entrado en plan, bueno, se acaban las tonterías aquí, ¿sabes? Se acaban las tonterías, vamos a ir y voy a tal. Y el tío entró como un minuto, hizo los cambios como 1 o 2 minutos antes del descanso. Lo hizo antes del descanso, no los hizo, que yo recuerde, ¿no? Creo recordar, por hace tiempo que no lo veo el partido. Luego igual me lo pongo por nostalgia, ¿no? Pero que yo recuerde, creo que lo hizo como 1 o 2 minutos antes del descanso, o a lo mejor metió, no recuerdo ahora con exactitud. Bueno, tampoco importa mucho si lo hizo 2 o 3 minutos antes o en el descanso. Sea como fuere, empezamos la segunda parte y veías a Stoichkov, ya digo, como un auténtico loco. Como un auténtico loco, en plan, dame la bola, esto lo vamos a jugar para adelante y punto, tal. Pero fue una transmisión a todo el equipo. A todo el equipo. Eso es a lo que me refiero. El motor de la remontada ese día, porque podemos decir muchas cosas. ¿El Atlético de Madrid se habrá relajado? Seguro. Yo estoy convencido de que el Atlético de Madrid no salió a la segunda parte con la mentalidad que debía salir. Seguramente pensó, esto está hecho. Y eso, claro, es un problemón, porque hay quien pueda pensar, bueno, pero ¿qué más da eso, no? Porque si te encajas el primero, te da tiempo a reaccionar y tal y cual. Mentira, porque es el problema muchas veces del fútbol. Por eso se dice, ¿sabéis aquello de que el 2-0 es el resultado más traicionero que existe en el fútbol? Se suele decir por eso. ¿Por qué? Porque el 2-0 te lleva muchas veces a relajarte, siendo una ventaja tan pequeña que en cuanto te marquen un solo gol, el 2-0 o el 3-1, mira la Roma ayer contra la Juve, a 3-1, pam, 3-3. Claro, tú das 3-1, siendo dominador, tal, no sé qué, y dices, bueno, esto ya lo tenemos, no sé qué, te relajas un poco. Pasan los minutos, ves que está relajado, no, esto no tal, pam, encajas un gol. El problema es que tú ya estás dormido y el rival se viene arriba.
y mezclas el intento de despertar, de decir, oye, despierta, despierta, que me empatan esto. Y ahí ya pasas de la siesta al miedo a tener algo que perder. Entonces, por eso las eliminatorias son muy emocionales, muy psicológicas, no tienen nada que ver con los partidos de liga, porque en liga rara vez juegas con tanto miedo, rara vez juegas así. En liga juegas al ataque y juegas mucho más tranquilo y dices, bueno, aquí 3 puntos. Y si por lo que sea no sale hoy, tengo un montón de jornadas para intentar arreglarlo. Entonces juegas mucho más tranquilo. Pero en las eliminatorias no pasa eso. Y como te equivoques un poquito de mentalidad, como te equivoques un poco, solo un poco, y te duermas un poquito, como el Barça, el Barça pase lo que pase mañana, ténganlo claro. Hemos perdido la eliminatoria en la primera parte del Metropolitano. Sí, claro, no hay más. No, pero porque mañana existe el riesgo de que el Barça encaje un gol, se venga abajo y comamos una paliza. Existe ese riesgo. Por lo mismo que estoy comentando, por el tema psicológico. La psicología es todo. Yo pienso que en la vida, pero por supuesto también en el fútbol. Y sé que decirle a alguien, sí, hombre, entonces me vas a decir, imagina que perdemos 0-4 mañana, para un parcial de 8-0. Me vas a decir que el Barça está capacitado para ganar la Champions, ¿no? O que el Barça está capacitado para ganarle al Atleti, ¿no? Por supuesto que te lo digo. Pero por supuesto. Porque tú no has perdido 0-8 porque hay una diferencia real de 8-0. Has perdido 0-8 por un problema de enfoque en la eliminatoria que empieza y se produce sobre todo en una primera parte donde tú has estado con una mentalidad que no era la que correspondía para el tipo de partido que se te venía encima. Entonces luego has ido a remolque y ya cuando vas a remolque estás jodido. Y ahora ya dependes de un milagro. Esto hay que tenerlo claro. Pues claro, levantamos el partido contra el Atlético de Madrid en esa segunda parte con el 5-4, lo que estoy comentando, volviendo a la 96-97, lo levantamos. Pero con un milagro, ¿eh? Con un milagro. A ver si vamos a creer aquí que no. Lo levantamos porque somos superiores. Lo levantamos porque somos el Barça. Lo levantamos porque, claro, es que cuando nosotros queremos... No. Lo levantaste porque se han producido una serie de circunstancias que, al igual que en la primera parte todo se nos puso en contra, pues en la segunda todo se nos puso a favor. Que tú puedes manejar eso también con tu deseo, con tal... Sí, pero no es lo normal. De 10 veces que intentaras esa segunda parte, de 100 veces que intentaras la segunda parte que hicimos aquel día contra el Atlético de Madrid, probablemente solo nos saliera una. Ese día. Por tanto, la probabilidad es de 1 versus 100. 1 contra 100. O 1 contra 99, más bien. Para que pase eso, pues, tío, no es muy probable, ¿sabes? No es muy probable. Entonces, la cuestión es que aquel partido se levantó porque el Barça no tenía ningún miedo, se subió al espíritu de Risto. Nada más salimos al campo en cosa de 4 minutos, si no recuerdo mal, al minuto 49 ya habíamos marcado el 2-3, los dos de Ronaldo, jugadas por la izquierda con Stoichkov y Sergi, me acuerdo ahí, volando por esa banda izquierda que no paraban de percutir, ¿no? Una y otra vez. Y el Atlético de Madrid daba esa sensación de, pues, claro, ¿qué está pasando aquí? Porque la primera parte veíamos un Barça más pausado, mucho más tranquilo, con un partido de mucho más miedo, ¿no? Más especulativo. ¿Qué es lo que pasa en las eliminatorias? Porque dice, bueno, claro, traemos un 2-2, tenemos esta ventaja, pero no sé si atacar, tal. La primera parte, antes de que el Barça encaje el 0-1, merecía ir ganando. Vi el partido completo varias veces y merecía ir ganando. Recuerdo una ocasión de Ronaldo, otra de Luis Enrique. Merecía ir ganando. Nos pilló en una contra de Aguilera, si no recuerdo mal. Y marca... ¿Qué fue? ¿Que marcó Aguilera o marcó Pantic? Pantic marcó los 4, entonces tuvo que marcar Pantic, si no recuerdo mal. Sí, creo que es Aguilera que hace una jugada, hace un remate desde media distancia. Víctor Bahía, en el ABC del portero, que es, ya digo, blocaje, ¿no? El blocaje, bloca fatal, deja el balón suelto, llega Pantic desde atrás y la remacha. Creo que fue así. Luego hay otra contra, Pantic creo que contra Fernando Couto, hace 1 contra 1 desde la frontal, pum, remate al palo corto, Víctor Bahía ahí. No era fácil parar esa, ¿eh? Algunos le dicen, no, pero ¿cómo? Yo creo que esa no era parable, en realidad. Y luego hay un penalti de Laurent Blanc a Kiko Narváez, que es el 0-3 ya en la primera parte. Y el 2-4, que es un error de Víctor Bahía, que estaba, ya digo, estaba acojonado. Víctor Bahía, aparte le estaban silbando desde la grada. Menudo miedo pasamos cuando metimos el 5-4 y aún había 5, 6, 7 minutos por ahí. El Atleti se fue al ataque, evidentemente.
y cada centro, cada remate, cada aproximación, pues claro, sabías que Víctor Baía estaba paralizado mentalmente. Y dices, es que da la sensación de que le tiran desde su casa y se la traga. Y menos mal que no, que no pasó, que aguantó hasta el final, acabó llorando el partido Víctor Baía porque, bueno, evidentemente, no. Ya digo que estaba muy... Es que se dieron muchas circunstancias surrealistas en el partido. Muchas circunstancias surrealistas, ¿no? El golazo que mete Figo de volea desde la frontal. ¡Puah! Vaya. Pero menudo boleón, de los mejores goles de toda la temporada. Menudo boleón. Ronaldo creo que metió 3 goles aquel día, ¿no? Vamos a ver, fue 3 Ronaldo, el de Figo y el de Pizzi. Metió 3 goles como quien, pues ya digo, el tío se le caían los goles de los bolsillos, como quien no quiere la cosa, pim pam pum, y metiendo goles ahí con una facilidad tremenda. La parada que le hace Molina al remate de cabeza de Abelardo, justo antes de que marque Pizzi, porque dices, pero qué parada es esta, tío, es Yassin aquí el tío. Entonces, fue impresionante, un montón de cosas. El error de Víctor Baía, ya digo, que creo que se la roba a Caminero. Se la roba a Caminero y se la da a Pantic y marca el 2-4. Justo cuando el Barça se había puesto 2-3 y claro, ya con el 2-4 te daba la sensación de, buah, ahora hay que marcar 3 y aparte el Atleti ya tal. Pues no, el Barça siguió, tardamos en marcar. El boleón de Figo fue el 3-4. Y tardamos en marcar, pero aún así ya no se dejó, ya llevábamos una inercia de remontada. Era una inercia de sin miedo, coño, tira para adelante, ¿sabes? Tira para adelante y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? O sea... Y lo levantamos. Para mí la clave fue el sin miedo. Y creo que la única manera de mañana levantar el partido no es ir, por supuesto, a un 4-0. Lo voy a decir ya. Si vamos al 4-0, no lo vamos a levantar. Ni de coña. El Atlético de Madrid va a marcar seguro. Seguro. No sé cuándo ni cómo, pero va a marcar seguro. La única manera de levantar el partido mañana es ir a un marcador, llámame loco, que busque 8 goles. ¿Pero cómo le vas a meter al Atleti 8 goles? Tú estás loco tal. Pues ya puedes ir... Por eso digo que aquel día fue como levantarle al Atlético de Madrid actual, levantarle un 4-0 en la segunda parte. Porque aquel Atlético de Madrid de Antich, meterle 5 en la segunda parte es, no sé, una locura. O sea... Para que te hagas una idea, no recuerdo cómo quedamos en el Calderón. Sí me acuerdo cómo quedamos en el Camp Nou, la temporada 95-96. Sé que habíamos perdido en el Calderón, creo que 3-0. Fue un partido horrible, recuerdo verlo de una frustración tremenda. Solo destacaron ahí unas cuantas jugadas de Figo, con aquel lateral que tenía el Atlético de Madrid, Tony, si no recuerdo mal. Y hizo un par de jugadas, tal, pero creo que hemos palmado 1-0, 3-0, no recuerdo... Y en el partido de vuelta me acuerdo perfectamente que perdimos 1-3, que había marcado Vizcaíno y tal. Y eso que no habíamos jugado mal, pero en un momento determinado íbamos 1-1, encajamos el 1-2, ya nos deshicimos y luego creo que había marcado el provocador este de Caminero. Me huele a madridito a kilómetros de distancia. Los gestos, la actitud con la que jugaba ese tío, es como el Angulo este del Valencia, otro más. Que son gente que te queda como Mejía Dávila esa época, ¿no? Que dices... Son este tipo de jugadores que dices, parece que tienen un odio especial al Barça, ¿no? Que deben de ser de los que pasaron noches complicadas soñando con Derticia y cuando jugaron contra el Barça pues te celebraban el gol allí que parecía que le iba la vida en ello. Bueno, que me parece muy bien, o sea, normal que lo celebres, pero era una celebración desmedida de alguien que lleva un rencor interno contra nosotros. Entonces, fue un 1-3, entonces... Tú fíjate, estamos hablando de que era muy difícil meterle goles. Y vamos a ver, en la Supercopa le metimos 5. Ya fue raro que le metiéramos 5 en la Supercopa en Montjuic. Pero quieras que no, era un partido de pretemporada. La Supercopa por entonces se jugaba en agosto, antes de empezar la liga. Entonces los equipos aún estaban en pretemporada y no era válido. Entonces meterle 5 en 45 minutos a aquel Atlético de Madrid es el equivalente a mañana meterle 8 al Atlético de Madrid. Yo no digo que haya que meterle 8 mañana al Atleti. Yo espero que no sea... que si se da el milagro, para mí, ¿cómo se debería dar? Con un 6-2. Por eso digo que hay que ir a buscar 8, 9, 10. La única manera es jugar al intercambio. Ir como fue el Barça, sin miedo. Sin miedo. Sin miedo a encajar. Dice, bueno, pues encajé 3, pues tendrás que meter 7. Y digo más, creo que el Barça lo puede hacer. Mañana comentaré más en profundidad esto porque si me pongo ahora, 29 minutos, 30 casi.
Si me pongo ahora, esto se va a más de una hora y no tiene sentido. Pero comentaré más en profundidad el por qué creo que hay que aplicar este método. Desde un punto de vista táctico, cómo creo que vendrá el Atlético de Madrid y por qué creo que es viable, que el Barça puede hacerlo y que de hecho es la única manera. Y que si no salimos así, repito, es perder el tiempo. Perder el tiempo. Que a ver, que no pasa nada. Para mí, la mentalidad adecuada es tener muy claro que estamos eliminados. Que es la mentalidad que teníamos en ese descanso. El descanso era, estamos eliminados, 0-3, ya esto es imposible, tal. Gracias a que ya dices, bueno, como ya no tengo nada que perder, psicología. Como ya no tengo nada que perder, como ya asumí la derrota, y bueno, quedan 45 minutos, ¿no? Venga, vamos a intentarlo. Vamos para adelante y a ver qué sale. Y para mí mañana es lo único que se puede hacer. Lo único. Aprovechar y decir, bueno, estamos eliminados, ¿no? Venga, para arriba y a ver qué sale. Cualquier otra idea, para mí es un error. Un completo error. Ojalá me equivoque, ¿eh? Si el Barça sale a bueno, pues vamos a ir poco a poco a por el 4-0, ¿eh? Y tal, y lo metemos ahí, lo llevamos a la prórroga y tal, y no sé qué. Ojalá sea como sea, evidentemente lo gane, ya yo insisto, lo comentaré mañana. Pero para mí la clave es esta, la mejor de las remontadas que he visto. Yo sé que alguno dirá, claro, si no vio este partido, porque hay que verlo y hay que estar en ese momento y hay que conocer esa época. Aquella Copa, la 96-97, para mí, sinceramente, valía más que la Liga. Y sé lo que me dirán, de claro, como la Liga la va el Madrid, ¿no? Robando, para variar. Pero bueno, aquel Madrid, mira, el Madrid de Capello, un Madrid sólido, fuerte. Fue una Liga muy bonita. Muy bonita, la verdad, aquella 96-97. Bueno, es que con lo que hizo Ronaldo, como para no ser la noche aquella contra el Valencia. Ese 3-2 que marca Ronaldo, que metió los tres. Contra el Compostela, la exhibición que hace, sobre todo la del Valencia, ya digo, esa noche no la olvidaré nunca, nunca. No dormía esa noche, lo digo completamente en serio, no dormía aquella noche pensando en lo que había hecho Ronaldo. Dije, hostia, ¿pero qué es esto que acabo de ver aquí? O el gol que le marca al Deportivo La Coruña levantándose desde el suelo, rompiendo la cintura a Elder, en un partido que no estábamos jugando la Liga, pues nos poníamos a 2. Y nos pusimos a 2, que el Madrid palmó en San Mamés contra el Athletic, creo que un gol de Carlos García, si no recuerdo mal, qué mítico, aquella temporada, qué bonito era. No sé, aunque muy bonito, ¿no? Que en San Mamés perdimos aquella temporada contra Luis Fernández, el gol de Julen Guerrero y tal. Pero era aquel momento donde el Athletic era un equipo que era complicado para el Barça y para el Trampas. Ahora se ve que ha cambiado, ahora es pues amiguito del Trampas y tal, ¿no? Bueno. Qué tiempos aquellos. En fin, la cuestión es que, amiguito, o al menos a la sensación que tenemos muchos, desde luego, que hemos vivido aquella época y está. Repito, yo entiendo que alguno me dirá, no, hombre, la remontada, la del Qatar, Saint Germain, tal. Para mí, sinceramente, no fue nada esa remontada en comparación con esta. Nada. Nada. Porque, insisto, aquella remontada fue como levantarle. Ni siquiera un 4-0, te voy a ir más allá. Para mí la remontada 96-97 del 0-3 es del mismo mérito que si mañana vamos perdiendo 0-1 al descanso para un global de 0-5, a favor del Atleti y acabamos ganando el partido, acabamos eliminando al Atlético de Madrid. 0-5, metemos 2, el Atleti marca otro y se pone 2-6 y a falta de media hora el Barça va y le da vuelta. Para mí sería el equivalente. Porque aquel Atlético de Madrid, repito, nos había quitado la Liga y la Copa, que no era una banda. No, que este tampoco lo es, pero es que aquel era durísimo. Que no, insisto, que el Barça no era. Éramos un gran equipo, pero no era como ahora, no era esa superioridad. No era esa superioridad, o sea, ni de broma. Quien haya vivido la época lo sabe. Lo sabe. Por eso en aquellas épocas, a pesar de haber tenido a Romario y Ronaldo, nunca marcaron los goles que marcaban Messi o Cristiano Ronaldo. A mí, que me digan, no, Cristiano fue más que Ronaldo. Por favor, hombre, por favor. Eso lo único que denota es no tener ni idea de. Ronaldo en la época de Cristiano y Messi hubiera salido a 60 goles por temporada. Lo digo así, claro. 60 goles por temporada. Con la superioridad que tenía en el Barça sobre el resto de equipos, te mete hat-trick prácticamente sin pestañear. Sin pestañear. Y la demostración precisamente es ese partido. En un partido que era durísimo, el tío metió 3 goles casi sin hacer nada. En conclusión, porque al final mezclo muchas cosas por la nostalgia, en conclusión, la clave desde luego es, para mí, darte por eliminado, asumir que estás eliminado, decir, mira,
Eliminados ya estamos. Pero, oye, que quedan 90 minutos, ¿sabes? Sí, ¿qué pasaría si vamos a lo loco al ataque con todo lo que tenemos? ¿Qué pasaría? Sí. Para mí es la única manera. Y llevar, por supuesto, el partido a un terreno fuera de lo táctico. Un partido a lo emocional. Porque el Barça, el gran acierto fue ese. Que al final el Barça, al romper tácticamente, decir, mira, mete a Stoichkov, mete a Pizzi, vete para adelante, a lo que salga y tal. Pues fue así, o sea, no me estoy inventando nada. Esos cambios, Robson no los había hecho nunca en la temporada, que yo recuerde. Meter a Stoichkov, Pizzi, Ronaldo, De la Peña, tal, toda esa gente junta, prácticamente sin defensas allí, que estaba Couto, Abelardo y creo que nadie más. Couto, Abelardo y deja de contar. Pues Guardiola defensivamente era un paquete, o sea, es un mediocentro que su virtud era poner balones a 40 metros, dirigir el juego, sí, pero defensivamente, un jugador flojísimo, flojísimo. Entonces teníamos a Guardiola, De la Peña, a Luis Enrique, a Stoichkov, a Figo, a Ronaldo, a Pizzi, era todo ataque, era jugar, venga, tira para adelante. Entonces lo metimos en lo emocional. Ya no había táctica y al final el Atlético de Madrid por mucho se vio contagiado de eso, porque es difícil soportar un equipo que lo tienes ahí encima, que dices, hostia, es que no me saco estos tíos de encima ni. Y todo lo que tú habías preparado en el partido, el plan de partido, ya deja de tener sentido porque dices, claro, yo preparé un plan de partido que no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. Entonces llevaste la clave fue esa, jugar sin ningún tipo de miedo, sin nada a perder, psicológicamente sin nada a perder y al mismo tiempo romper el combate de decir, pues mira, esto va a ser cuerpo a cuerpo, sin defensa, sin nada. Vamos para adelante. Y para mí es lo que debería hacer el Barça, porque descolocas al rival, ¿sabes? O sea, si... ya digo, es algo a comentar mañana. Simeone va a tener un plan de partido, pues para mí la manera de ganárselo es descolocarlo. Hacer algo que no se espere de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Porque los jugadores luego, cuando tengan que reaccionar en el campo, se pueden ver superados y decir, hostia, ¿pero qué pasa aquí? Que estoy viendo Pedris y Rafinhas por todos lados. ¿Qué está pasando? Es la única manera. ¿Qué dices? No, claro, pero si te arriesgas a que te piden una contra, pues es lo que hay. Es lo que hay también. ¿Qué te crees? Que en la segunda parte contra el Atlético de Madrid no estaban Caminero y Pantic y Kiko. Estaban, ¿eh? Estaban y corrimos el riesgo de decir, claro, es que jugando así lo normal es que nos pillen en cualquiera. Y solo nos pillaron en una. Miento. Tuvieron más, tuvieron algunas para marcar más, que hubieran cerrado la eliminatoria, pero no las marcaron, las fallaron. Entonces, al final es eso, es decir, al final es jugar, yo para mí mañana, la idea es jugar a lo loco. Yo me miraría ese partido y decir, tú mira cómo jugamos esa segunda parte. Mírala entera, pídele al club que te ponga el partido, ponte la segunda parte y mira cómo la jugamos. Fue una remontada de puro corazón. No fue como la del Qatar Saint-Germain, que fue como más medida, ¿no? Que dices, bueno, empezamos, marcamos aquí y tal, y luego fuimos dominando el partido, con el PSG ahí metido atrás y tal. No. Esta fue a puro corazón. No había táctica ni había nada. Era, venga, balón a la banda, venga, Stoichkov, juégatela y venga, tira centros ahí. Ahora fue un partido, una guerra, un recuerdo a la entrada que le hace Prodan, que le clava los tacos a Figo en el muslo, que fue llega a ser hoy con el VAR, y madre mía, la de partidos que le deberían caer. Porque ves cómo metió aparte la pierna abajo, es una agresión total y absoluta. Fue un partido, ya digo, y Figo se levantó, me acuerdo perfectamente. Otra cosa no, pero Figo era un tío vamos, aguantaba los golpes, las patadas que flipabas, anda que no le pegaban a Figo ni nada. Aquello era puro corazón, fútbol del de verdad, coño. Del de verdad, del que siempre, o sea, del que hubo siempre. Hoy ya es diferente, pero bueno, eso también sería otro tema. Corazón, sin táctica y sin miedo. Yo, mañana, ya digo, para mí, la única manera es ir como un loco al ataque. Desde el minuto 1. Decir, venga, vamos a meterles 8. Que al final te los meten ellos a ti, pues bueno, otra cosa, total, ya estaba eliminado, a mí qué coño me importa. Si eliminado ya estás. No pensarás en serio que tienes muchísimas opciones de ganar. No, mira, puede que lo levantes. Si se da un milagro, puede que lo levantes. Pero la probabilidad que tienes es, repito, de 1 contra 99. Es así. Esa es la realidad. Ahora, si tienes una opción, trata de aprovecharla. Mañana, ya digo, en la previa intento explicar más en profundidad, porque al final vaya minutada que estoy metiendo aquí. Intento
explicar más en profundidad por qué creo que esta manera es la adecuada y por qué creo que le perjudicaría al Atlético de Madrid si jugamos así. Creo que es bastante evidente, por otro lado, pero profundizaré más en ello. Nada más, lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios os vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.